¿Qué en episodio es, güey? Ya el 70, ¿verdad? Ya 70. Como pasamos el es susto. episodio 70, va a ser especial, porque Dani se va a aventar una introducción. A ver, acércalo más, güey, no se escucha mucho. Dani, Dani, Dani. ¿De mi Fer, cómo va? Ah, perro. Güey, hay que hacer un No grupo mames, Gym güey. Rats, güey, y me voy a tocar allá a Michoacán. Bueno, no, no te creas, a Michoacán, no. Jalo, jalo, compa. Buscamos un Otro de punto Intermex, intermedio, güey. compa. Buscamos un punto intermedio. Michoacán, un poquito más para acá, güey. Compa, ¿qué le parece ese podcast? Ah, no. Se arma, güey. Entonces sí te sale cualquier rola, ¿verdad, Dani? ¿Vale, güey? Sí te sale cualquier rola, sí, Con fácil. tiempo sí, güey. Nada más que esos güeyes usan las de 12 cuerdas y Sí, no no tengo. mames. Y Ujú, duele sí, sí, sí. los dedos bien machín. Sí, güey. Pero es muy similar, güey, todo el ritmito. Sí. Y están en corto los tonos, ¿verdad? No mames, pinche Dani, güey. No, mamada, güey. Hola, ¿cómo están? Antes de iniciar con este gran episodio número 70, nada, queríamos dejarles unos pequeños recordatorios respecto a que, pues, primero que nada, muchas gracias por apoyar este proyecto. Como siempre, dejamos link en la descripción de nuestro patrocinador oficial Essentials, así como links a nuestros distintos Instagrams, en donde, pues, damos asesorías respecto a nutrición y entrenamiento. Nada más pregunten por disponibilidad y si tenemos cupo, sin lugar a duda, podemos ayudarles respecto a eso. Así como también distintos proyectos que tenemos cada uno de nosotros. Dejamos el link para más en español para que utilicen el código de Dani y pues estén a la par de la más actualizada evidencia científica que hay. Fer acaba de lanzar su gran proyecto, el blog que tiene en su página, entonces pues también lo vamos a dejar para aquellos interesados, coaches, atletas, conocer un poquito más a profundidad la parte de Fer. Y pues bueno, nada, por ahí les dejamos también mi link para el canal de YouTube, donde estoy subiendo conversaciones semanalmente y también aquellos cursos que vayan sacando, tanto Dan y Fer, o los que participemos, también dejamos links en la descripción. Ahí en Instagram pueden estarse actualizando. Entonces, pues nada, comencemos con esto. Carnales, bienvenidos al episodio número 70 de Gym Rats. Qué locura. Y pues bueno, es el episodio 70, invitadazo de lujo por tercera ocasión, si no me equivoco, aquí en el canal, Jay Ernstein. ¿Qué pedo, hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Todo bien, hermanos. Muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo aquí para pasar un buen rato. Nada, carnal, como ¿De qué siempre, un vamos a gusto. hablar hoy? Ni idea de qué vamos a hablar el día de hoy, Daniel. Eh, pues mira, ya es Platícanos. momento que la gente sepa tu verdadero nombre. Jay Javier, Aronstein. Javier, efectivamente. déjalo en Eh, Javier, güey. Ese es el sí, sí, sí. excelentazo, Es, Javier. es el del alto nivel. Pues si han estado siguiendo las redes Instagram, Facebook, tanto Jay como mías, probablemente hayan visto publicaciones acerca de la programación, consideraciones específicas para la programación de chicas que compiten en las dos categorías más populares, sin temor a equivocarme, ya sean libres, ya sean naturales, bikini y wellness. Así que la idea de hoy es profundizar un poquito más en toda la toma de decisiones, en el qué hay detrás de esas consideraciones. Y algo importante creo aclarar previo a es que ambos posts son de una forma, entre comillas, genérica, porque estoy seguro que muchas personas a primera vista pueden pensar, ah, entonces así se tiene que entrenar si tú eres wellness, si tú eres bikini, y no es la intención. La intención es categorizar como lo hizo Jay en prioridades y sobre todo a partir de ahí, comprender que aún así hay necesidad de tomar decisiones de forma individual en tanto a distribución del volumen, en tanto a la frecuencia que puede utilizar la persona de acuerdo a sus características, cuántos días puede entrenar, etcétera. Y obviamente algo que también algunos por ahí me comentaron en mensajes es el uso de estrategias, digámosle, más avanzadas de por qué están ahí, de si son estrictamente necesarias. Así que ya poniendo un poquito sobre la mesa todo eso, ¿con cuál empezamos? Pienso que con wellness, porque en los últimos años, si han tenido el gusto de asistir a competencias de culturismo, siempre que empieza wellness, es la que más se tarda y es en donde más y más y más chicas como que se han interesado en esta. Pienso porque les llama un poco más la atención poder desarrollar su musculatura y eso está excelente, está increíble, pero también da lugar a muchas dudas de cómo es que deberían de entrenar y qué consideraciones particulares deberían de estar tomando de acuerdo a esas necesidades.
Antes de darle la palabra a Jay, Totalmente. dale, dale, dale. No, ya me la quitaste, hermano. Antes, rápido, que muchas chicas que estén escuchando el podcast no piensen que, por ejemplo, ok, voy a seguir el entrenamiento de wellness para hacer wellness, es decir, la genética es la que va a dictar como hacia dónde te vas a orientar y el entrenamiento es el que va a ir caracterizado hacia esas posibilidades que tú ya tienes hacia una categoría u otra, es decir, no porque sigas el entrenamiento de wellness o de bikini, puedes ya transicionar a una wellness siendo una bikini cuando realmente su estructura es muy pequeña, no tiene la capacidad ni siquiera en el tren inferior para tener huesos más grandes, más anchos, tener más masa muscular en el tren inferior. Por ende, no es porque el entrenamiento para wellness o para bikini, sino para esas chicas que ya son wellness, que se potencialicen y viceversa. Totalmente. Sí, al final del día, tomando ambos puntos en cuenta, antes de iniciar con puntos más prácticos, consideraciones, es primero lo que comentaba Daniel, es que las orientaciones por categoría son individuo genéricas. Se desconectó el micro. Creo Ahí que estás. ya, Vuelta. perfecto, va. Entonces, las orientaciones por categoría son categorías específicas, es decir, son orientaciones que estamos dando en base a la categoría, pero son individuo genéricas. Entonces, las directrices o las orientaciones que vamos a decir son específicas a la categoría, pero al individuo son genéricas, puesto que no sabemos desde qué condición vienen, qué músculos tienen más desarrollo, cuáles tienen menos desarrollo, y ahí es en donde todo tiene que basarse en un análisis de necesidades. Y el análisis de necesidades es mucho más común en el mundo de preparación física, menos en el mundo de culturismo, estético, gimnasio tradicional, pero análisis de necesidades es muy básico, es cuáles son las necesidades del deporte y la posición. En este caso, el deporte sería culturismo de manera general, cuál es la posición, en este caso sería la categoría. Entonces, cada categoría va a tener niveles de condición requeridos o niveles de qué tan magro estás, ¿verdad? Qué tan bajo es tu porcentaje de grasa. Van a requerir la cuestión de poses. Y claro que para poder encajar en una de esas, como has comentado, Fernando, es como querer ser liniero en fútbol americano y pesar 80 kilos. Te van a desaparecer. Y Sí, mejor sucede ejemplo exactamente no lo mismo pudiste dar. acá. Sucede lo mismo acá. Tienes cuerpo de figura, es como no vas a poder llegar a hacer bikini. Entonces, cuando hacemos eso, eso es el deporte, es lo específico del deporte, pero para que ya no sea genérico el individuo, tenemos que decir, bueno, yo tengo que lograr estas 6, 7 cosas, en dónde me encuentro en cada una de estas 6, 7 cosas. Y a partir de ahí, pues, si te hace falta un poquito de todo y vas iniciando, excelente, las directrices categorías específicas te son perfectas. Si ya llevas más tiempo, comienzas a decir, esto ya lo cumplí, aquello no lo he cumplido, y comienzas a simplemente tener mayores prioridades dentro de las prioridades que son específicas a la categoría, que ahora serían específicas al individuo. Entonces, en cada categoría vas a encontrar tus poses, vas a encontrar qué es lo que están evaluando, ¿verdad? Vas a encontrar que hay ciertos, digamos, cuerpos naturales cuerpos que naturalmente van a quedar mejor en ciertas categorías y hay que hacerle caso a ese concepto genético, pero totalmente lo que vamos a explorar el día de hoy aplica a la categoría, no al individuo, puesto que no conocemos a todos los individuos con los que estamos, que nos van a escuchar, con los que conversamos día al día o cuando estamos hablando en un post para redes sociales. Pero creo que sí podemos ir haciendo algunos ejemplos dentro de, para que las personas vayan viendo cómo distintas consideraciones podrían cambiar ligeramente las directrices, pero también podrían en algunos escenarios cambiarlos drásticamente. Y ahí creo que el primer gran reto respecto al culturismo como deporte y arte es la subjetividad, que algo que platicábamos con Jay respecto a esas publicaciones. Si tú te metes, por ejemplo, a la página de la NPC y buscas categorías y te metes a distintas descripciones te vas a encontrar con cosas no muy claras. ¿Qué es una wellness? Te describen cosas como que tienen más desarrollo en el cuerpo inferior. Ah, cabrón. No es como un indicador clave de rendimiento en donde pudieras, no sé, linieros que mencionaba Jay, tienen tales características en tales adaptaciones que se pueden cuantificar. Ah, no, pues es otra cosa, ¿no? Acá solamente te están diciendo, pues tienen más pierna. Ah,
ok, pero ¿en relación a qué? O por ejemplo en bikini te dicen, se busca menos desarrollo y se busca menos definición. Ah, cabrón. Entonces te pones a ver las fotos y vas a encontrar chicas que sin problema alguno pudieran entrar en las dos categorías, quizás en algunas les vaya mejor que otra, pero aún así competir en ambas y no representar una diferencia realmente significativa en su aspecto, a diferencia de, por ejemplo, si tomaras, no sé, un skater de patineta y lo pasas a patinar con patines, es una cosa completamente distinta, a pesar de que sean deportes con algunas características similares. O sea que ese es el primer reto en tanto a la subjetividad del culturismo, de oye, ¿cómo yo defino entonces qué es una wellness, qué necesita una wellness? Y a eso súmale el otro factor de confusión que sería el individuo. Puede que esta chica le encanta y le fascina entrenar sus pectorales, que lo dudo muchísimo, pero imaginemos que existe alguien así. Vale, pues vemos que no sería algo prioritario en wellness. Entonces, la necesidad de esta chica sería entonces desentrenar y perder masa muscular en ese músculo en particular, a diferencia de lo que te diría la categoría en general. No sé si me explico. Muy bien. Y quizás para entrar un poquito en materia y atendiendo a lo que comentó Jai, ¿qué consideraciones tomaron, por ejemplo, en el post que subieron de las wellness, que lo estoy leyendo justo aquí? No sé, respecto a la selección de ejercicios, por qué, por ejemplo, en una cluster set el día lunes, por qué dejar el viernes a lo mejor ejercicios que quizás no son tan demandantes como al inicio de la semana, o ese tipo de detalles que de fuera a lo mejor una chica lo lee y dice, ¿por qué? Como tratar de explicarlos. Claro. Creo que estaría interesante, si les parece, también a ti, Daniel, que quizás iniciemos con lo que consideramos en todo escenario antes de comenzar a hacer un programa de entrenamiento, especialmente que esto le podríamos llamar como un programa de especialización, ¿no? Que está Ujú. especializado o muy orientado hacia algo en particular. Creo que podríamos iniciar con eso y posteriormente comenzar a analizar específicamente qué fue lo que hicimos, por qué lo hicimos, y parte de esas respuestas creo que se pueden ir evidenciando, esclareciendo con el puro hecho de tomarlo paso a paso. ¿Les parece? Va. Por su pollo. Y de ahí me gustaría algo que me pareció muy interesante cuando platicábamos ya creo que fue en la primera ocasión sobre wellness, de que, ok, para un programa en general, ¿de dónde partimos? De suficiente volumen, suficiente proximidad al fallo, bla, 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 bla. Pero ya de entrada vamos muchos sesgados, porque, ok, ¿de dónde estamos tomando las recomendaciones, por ejemplo, de 10 12 sets? Típicamente la evidencia metaanalítica de NECO, VAS, en donde esa evidencia metaanalítica la obtenemos de datos, si no me equivoco, de tríceps, bíceps y me parece, creo que cuádriceps. Entonces estamos ahí extrapolando para todos los demás grupos musculares, pensando que todos tienen la misma necesidad de volumen, que eso aplica para todo el mundo, independientemente de la categoría. Y después, la proximidad al fallo, en tanto a siquiera la definición de qué es el fallo muscular momentáneo y cómo se está cuantificando dicha métrica. Entonces creo que hay algunas cosillas que entre más le rascas se vuelven un poco menos claras, por decirlo así, que es de donde debemos partir independientemente de la categoría. Sí, totalmente. No me recuerdo que estábamos platicando, ¿no? Y me cuestionaste algo, como de, oye, ¿qué tan seguro estamos de esto? Y yo, hermano, estamos extrapolando en toda cosa que estamos haciendo, porque qué tan seguro estamos de cada una de estas cosas en cada escenario para cada grupo muscular. Y bueno, comenzamos a platicar de un poquito de eso. Pero mira, yo creo que el primer paso de cualquier programa, como había platicado, en el mundo de preparación física es súper obvio, lo hacemos todo el tiempo, es el análisis de necesidades. Entonces, yo lo primero que recomiendo para la creación de cualquier programa, y lo primero que hicimos nosotros para la creación de estos últimos dos posts, que ojalá continuemos siendo más posts, otras categorías, hombres, etcétera, porque ya no trabajamos, ya tenemos la mayoría hecho, Daniel, nomás no lo hemos convertido en post, pero ya trabajamos en las demás categorías. Lo primero que hicimos es un análisis de necesidades general al individuo, pero específico a la categoría. Eso significa encontrar o delimitar músculo por músculo y decir qué tan importante es para ti, qué representa para ti, qué prioridades. Nosotros en Apex, por encontrar o decir nombres, simplemente decimos que hay prioridades máximas, prioridades primarias, secundarias y terciarias. Y realmente siempre decimos que tú puedes agregar la categoría 5, la 6, la 7 y llamarles A, B, C, D. El nombre es lo menos importante. Lo importante es que comencemos a crear un plan y realmente nos sentemos y digamos, a ver, ¿qué es lo más importante para mí? En este caso, para la categoría,
Por ejemplo, en la de bikini, que lo tengo por aquí, bueno, primero si quieres wellness, pusimos como prioridad máxima cuádriceps, glúteos, isquiosurales proximales, ¿verdad? Y aductores. Como prioridad primaria, isquiosurales distales, deltoide lateral, espalda superior, deltoide posterior y gastrocnemio. Prioridad secundaria, abdomen, deltoides anterior, bíceps, tríceps. Y prioridad terciaria, lo pusimos como trapecio y pectoral. Y pusimos la nota de que esa prioridad también se puede llegar como a eliminar, ser omitida, pero entra en esa categoría. De ahí, eso sería para la categoría. Entonces aquí comenzamos a expandir un poquito más en donde decimos, bueno, eso es para la categoría y para las personas que están escuchando lo que comentábamos desde el principio. Eso es para la categoría, pero ¿qué tal si tú tienes una espalda superior que responde muy poco? Y lo hemos puesto en prioridad primaria. Como responde poco, probablemente va a requerir más. Y si requiere más, deberíamos, aunque sea una prioridad primaria, tratarla como una prioridad máxima. Y es básicamente decir, estás aprendiendo numerosos idiomas y el chino te cuesta más trabajo que el francés. Los dos, el chino es menos importante, el francés es más importante, pero aprendes más lento. Bueno, le vas a dedicar más horas para compensar, ¿verdad? Esos problemas que tienes con el aprendizaje. En este caso, entonces, cualquier músculo que sea un músculo que se desarrolla menos, que te has dado cuenta que por más que lo entrenas, lo estimulas, se comienza a quedar atrás, eso lo podrías mover y tratar como si fuera de otra categoría. De igual manera, cualquier cosa que tú tengas, por ejemplo, si tú tienes una prioridad secundaria y la prioridad secundaria te responde muy bien, aunque le des un volumen bajo, frecuencias bajas, podríamos también reducirlo. También puede ser por algún músculo que ya tengas desarrollado, ¿no? Digas, a ver, este músculo ya tengo muy bien desarrollado, está por encima de, aunque sea prioridad máxima por el momento, voy a comenzar a tratarlo como una prioridad terciaria o secundaria, un volumen de mantenimiento. A veces podría ser que tengas demasiada masa muscular y decir, ni siquiera lo voy a entrenar, o voy a tratar de no entrenarlo para comenzar a perder un poquito. Entonces, todas esas consideraciones de qué tienes ya, qué ya cumpliste, qué no has cumplido, qué responde bien, qué no responde bien, son consideraciones muy importantes que pueden mover del lugar dentro de prioridades. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo empezaríamos a voltear a ver un ciclo de especialización? Porque siempre se tiene en mente como que el volumen a la alta, por ende la frecuencia. Y por ejemplo, podría ser, no sé, una frecuencia 4 en glúteos, donde quizás un día de torso al final se esté algunas abducciones, algunas extensiones de cadera, lo que sea. Pero ustedes, ¿cómo consideraron ese programa para poner esa especialización? ¿Primero en brinco a volumen o establezco bien las prioridades? Porque vemos la mayoría de programas de especialización con volúmenes quizás un poco más altos y con una frecuencia pum, pum, cada un día sí, un día no, y a eso ya como que lo quieren resumir a ciclo de especialización, pero no es dependiente pues exclusivamente del volumen. Entonces, no sé qué consideración tuvieron ahí para quizás no meter una frecuencia 4 a ese ciclo de especialización de un grupo muscular. Incluso igual antes No. de pasarle la palabra, perdón, Jay, nada más ahí para agregar un poco al punto de Fer, creo que igual es interesante voltear a ver cómo se puede la palabra decir ciclo de especialización, únicamente se voltea a ver las variables en ese grupo muscular, cuando al final de cuentas no es únicamente en él, sino cómo esas variables interactúan entre los demás grupos musculares y cómo jugar entre ellos para posicionarlos, por decirlo así, en lugares estratégicos, ¿no? Y yo creo que igual eso es importante porque justamente muchas veces se excusa mucho de ciclo de especialización, únicamente meto muchas series en, no sé, quiero especializar los pectorales o la espalda, ¿no? Entonces únicamente aumentamos series, ¿no? Y yo creo que eso que igual propusieron en los posts es bien interesante porque vemos un juego entre todo, no únicamente es prestar atención a esto y aumentar series, ¿no? Creo que ahí nada más hay para llegar un poco al punto de Fer. Ahora sí, Jay, adelante. Sí, entonces, creo que aquí vamos a responder muy bien a esa pregunta. Lo segundo que hacemos cuando ya tenemos objetivos es comenzar a acomodarlos. Y dentro de acomodarlos hay tres preguntas básicas que nos podemos hacer. La primera es cuántas veces lo vamos a hacer para saber cuántas veces lo tenemos que acomodar, que sería nuestra frecuencia. La segunda sería en qué parte de la semana lo voy a acomodar. Y la tercera sería dentro de la sesión, cómo lo voy a acomodar. Con eso dicho, totalmente, Fernando, normalmente un bloque de especialización va a requerir de gran volumen. Si tú observas los volúmenes que hemos puesto en la imagen, 2 series, 3 series,
6 series semanales, 8 series semanales. Son semanales, volúmenes que la gente diría que son bastante bajos. ¿Por qué? Porque el alto volumen te lo ganas. Exacto. El alto Sí. volumen te lo ganas entrenando, recuperándote, observando tu rendimiento, teniendo un sistema de monitoreo que te permita llegar al alto volumen. Lo que hicimos nosotros con el paso 2 es, en base a qué tan importante es para mí, cuántas veces lo voy a entrenar. Entre mayor prioridad sea, más frecuencia inmediata al programa. Pero esa mayor frecuencia no viene obligatoriamente ligada a más volumen, pero sí podría permitir más volumen con la evolución del programa. Y nosotros quisiéramos llegar a un gran volumen, pero no vamos a simplemente llegar y dejar caer una gran cantidad de volumen. Entonces, lo primero es la frecuencia. Vamos a darle más frecuencia a lo que nos importa más. Yo sinceramente creo que una frecuencia 4 tienes que llevar meses, meses, meses y meses entrenando de aclimatación para que una frecuencia 4 te funcione bien realmente. Por ejemplo, de esa manera, una prioridad máxima recibiría una frecuencia como 3, una prioridad primaria entre 2 a 3, una secundaria 2, 1, una terciaria 1, y al mismo tiempo, aparte de la frecuencia, viene el segundo punto, ¿en qué parte de la semana? De hecho, hoy estamos hablando de, hoy o ayer, Daniel, no recuerdo, creo que fue ayer, estábamos hablando de eso, ¿no? Cuando estábamos rebotando ideas del post. Por ejemplo, si imaginamos una semana, imaginamos que tenemos prioridades primarias 3 veces por semana, lunes, miércoles, perdón, prioridades máximas lunes, miércoles y viernes. Y vamos a entrenar, digamos, de lunes a sábado. Entonces tenemos 3 días con 3 días intercalados, martes, jueves, sábado quedan vacíos. Entonces tú dices, a ver, lunes, miércoles y viernes son mis prioridades máximas. Y a partir de ahí, tengo prioridades primarias a las que le voy a dar frecuencia 2 y tengo prioridades secundarias a las que le voy a dar frecuencia 2. Aunque la frecuencia sea igual, podemos utilizar herramientas de acomodo para que no reciban la misma prioridad. Por ejemplo, si yo tengo lunes, miércoles, viernes, prioridades máximas, puedo poner primarias martes, jueves y secundarias jueves, sábado. Y entonces los dos reciben 2 de frecuencia, pero hemos acomodado músculos de menor prioridad hacia el final de la semana para que el principio de la semana, donde en general las personas con un horario normal tendrían más energía, y de esa manera los primeros días son más enfatizados a los ejercicios más exigentes, a los músculos de mayor prioridad. Y entonces, aunque tengan frecuencia 2, los primarios y secundarios en este escenario, los primarios se presentan con anterioridad y los secundarios se presentan de una manera posterior dentro de la sesión. Y el tercer punto sobre acomodo para tomar estas prioridades y comenzar a organizar nuestra semana es lo que hablábamos de la sesión. Algunas cosas, me gusta mucho que hayas preguntado eso, Fernando, porque son como detallitos que quizás la gente no ve y nosotros lo Digo, es que vemos yo y estoy viendo y por eso estoy preguntando. sí, la gente no como que dice, pero ¿por qué aquí esto cambió esto y acá? Entonces, por ejemplo, si tú observas el de bikini al día de hoy, glúteo comienza con un ejercicio más exigente, que diríamos que es el rojo, isquiosurales comienza con uno verde, que diríamos que es más ligero. Entonces, te das cuenta, tienes un gran movimiento para glúteo e isquiosurales que hace algo más ligerón, más pequeño. Para la siguiente sesión, como glúteo hizo algo más grande, para el día miércoles te vas a dar cuenta que glúteo hace algo más pequeño. Para reposar, descansar, permitir una regeneración del estímulo más grande del lunes. Como fue ligero, pequeño para isquiosurales, vas a ver que para el miércoles hay un estímulo como moderado para isquiosurales. A final de la semana, isquiosurales es más grande, pesado, fuerte, y ahora glúteo se va a pasar a naranja intermedio. Eso lo hacemos con colores antes de pasarlo ahí. Entonces, si lo vieras en el Excel, son colores. Está por colores por todos lados porque estamos dándole un orden de ligero, moderado, pesado. Si algo comienza en pesado, viene algo ligero. Después de ligero, algo moderado, pesado. Si comienza en moderado, comienza a pasar a pesado. Entonces, es el mismo circuito. Lo que hacemos es que al principio, para no tener glúteo pesado e isquios pesados y después pasar a otros ejercicios, contrastamos los dos objetivos. Y si te das cuenta, en la sesión 2, isquiosurales comienza primero y glúteos abajo. Y entonces van alternando de lugar y aparte van alternando entre cuál se le va a estimular de gran manera y cuál de una manera más ligera. Y con el tiempo lo notarías más porque el día rojo de glúteo, por ejemplo, el día lunes,
tratarías de meter más volumen. Es la primera sesión de la semana, es cuando vienes más recuperado. No solo se trata de, hey, son 15 series a la semana. ¿Dónde están distribuidas esas? Yo fielmente creo que si haces muchas series de lo que más te importa al final de la semana, cuando llevas 5 días entrenando y estás cansado y no tienes ganas de entrenar y todo te duele, le vas a sacar menos provecho que comenzar a sesgar más volumen de lo que más te importa al inicio de la semana. Y entonces lo que veríamos si esa semana evolucionara, que quizás se agrega otro ejercicio de glúteo el día lunes, pero no de isquio, para que O isquio siga también, siendo más bajito. o también ir reduciendo conforme pase la semana la complejidad como del ejercicio que vas a añadir en la última. Es decir, si ya al inicio de la semana tienes tu sentadilla con barra, tu hack, tu prensa, quizás al final ya optas más por alguna extensión de cuádriceps, una sentadilla goblet, no sé, un desplante sin peso. Y es como que vas tratando de aminorar esa fatiga al final de la semana para que se recupere bien e inicie con mayor eficacia la semana con las prioridades pertinentes, sin dejar a un lado de que el último día quizás puede a lo mejor experimentar repeticiones un poco más altas, es decir, arriba de 15, 20, incluso poder llegar a un 30 reps en algún ejercicio como abducciones, por ejemplo, y dejar las pataditas quizás para el final, dependiendo, pero sí, son consideraciones que se me hacen interesantes en los Sí, posts. en general, porque es Sí. la tendencia del programa, si lo observas, es más pesados al inicio o más ligeros al final, la tendencia. Eso no significa que no haya un pesado al final de la semana, pero la tendencia general va a ser cargar más volumen, más pesados al principio de la semana. Y algo importante, con el tiempo, Fernando, tú vas a encontrar qué ejercicios para ti y para tus clientes son los más efectivos de manera individual. Con este cliente hago sentadillas hack, me va muy excelente. Desarrollo ABCD, muy, muy bien. Es un muy buen ejercicio para mí. Y por ende, yo los voy a sesgar ese ejercicio al principio de la semana y con más volumen para agarrar el ejercicio que he identificado que me es más benéfico, repetirlo más y repetirlo más en un escenario donde estoy más recuperado. Entonces, totalmente, quizás, bueno, no quizás, sí vas a observar de mayor a menor complejidad durante la semana, de mayor cargas a más ligeras, este, y ese tipo de tendencias que ya habíamos platicado previamente, que son, de nuevo, tendencias generales. En general, el programa va a tener cargas más pesadas al principio, más ligeras al final, pero no significa que nada más pesadas al principio y nada más ligeras al final. Pero son esos detallitos que, pues la verdad, entre yo y Daniel estábamos jugando, moviéndole y fue bastante, bastante divertido. Porque ahí lo que comentabas al inicio, Fer, es que pudiéramos pensar que un ciclo de especialización es, ok, vale, estoy haciendo sentadilla, me voy a meter más veces a la semana y voy a meter más volumen de esa sentadilla. Pero algo que puedes observar, por ejemplo, de entrada en el ejemplo de estructuración de wellness, es que cuádriceps, que es una prioridad máxima, como ya comentaba Jay, aparece 3 veces. ¿Por qué? Porque nos va a permitir más volumen. ¿Y por qué no más? ¿Por qué no 4, 5, 6? Porque tenemos datos que una frecuencia superior a 1, superior a 1 o 2 es mejor, pero de ahí a que demos el brinco a una frecuencia 13 inherentemente tengamos una ganancia exponencial, la realidad es que no. Entonces, partiendo de eso, eso explica por qué aparece 3 veces. Y si te fijas, no aparece de la misma forma el medio ejemplificado para esos cuádriceps. Por ejemplo, lo primero que puedes ver en la sesión de lunes, en ese ejemplo, es para cuádriceps, la hack. Ok, ahí tienes tu hack, tienes un patrón de sentadilla, pero ¿qué pasaría la siguiente vez que vuelvas a entrenar cuádriceps? ¿Vas a volver a hacer hack? No, ahí lo que vas a observar es una variante unilateral. ¿Y cuál, perdón, monoarticular? ¿Cuál es la que aparece? La extensión en máquina. ¿Por qué? Porque ya está representando una variación estratégica, porque seguimos hablando en culturismo en donde probablemente el que hagamos una extensión de rodilla en máquina nos proporcione quizás un pequeño beneficio adicional sobre el recto femoral. Ok, vale, ¿y qué pasaría sobre la tercera sesión? ¿Qué aparece ahí? Si te fijas, también es algo estratégico que puso Jay, que particularmente es un movimiento unilateral, que algo que tiene de mucho interés para una chica wellness es que presenta una gran elongación para glúteo y aparte nos permite trabajar ese, llamémosle patrón de sentadilla de forma unilateral. Entonces, si te fijas, especialización no significa meter más volumen a lo bruto, más frecuencia a lo bruto, sino en primera instancia sí, saber que más frecuencia sí te permite más volumen,
pero hay que utilizarlo de forma estratégica para el desarrollo que estás buscando. Y esto hablando en generalidades, porque ponle que te llegó una chica wellness que ya tienes pinches látex femorales que parecen tumores, pues ok, entonces las decisiones probablemente sean un poquito divergentes, pero aún así no va a ser como que de las 3, 4, las sesiones que tú quieras de cuádriceps es el mismo ejercicio, porque no, ya sería una, pienso, mala aplicación del ciclo de especialización. Y hablando como de volúmenes en un rango general, a una prioridad, por ejemplo, secundaria, ¿qué rango para las chicas de series ustedes mantendrían en una prioridad 2 respecto a la 1 o a la 3? ¿O cuál dirían, sabes que si cuádriceps no me interesa mejorarlos más que los glúteos o los isquios, no bajaría de tanto y los mantendría en las 3 sesiones? No sé, yo pongo un número no menos de 4 series efectivas para cuádriceps a la semana, siendo una prioridad número 3 al último, y las otras cargarlas un poquito más hacia arriba y con cuidado en los isquios porque rara vez se recuperan bien. Sí, entonces, en primer lugar, de nuevo, regresando al tema de frecuencia, la frecuencia nos va a dar la base, los cimientos para poder llegar a más volumen. Si podemos llegar a más volumen va a depender de los medios, la cercanía al fallo, la recuperación de la persona, etcétera. Eso creo que ya deberíamos, bueno, ya lo yo sé que ustedes lo entienden, pero la persona escuchando ya hay que tomar en cuenta que sí, más frecuencia nos va a permitir más volumen, pero más volumen no es benéfico si no nos estamos recuperando y adaptando apropiadamente. Ahora, ¿qué significa eso? Que automáticamente si tú pones algo 3 veces por semana y pones algo 2 veces por semana, el de 2 veces por semana, si todo saliera bien y empujáramos los límites, no puede alcanzar el volumen que pudiera alcanzar el de 3. O sea, ahí está la primera limitante. Entre más frecuencia, puedes llegar a más volumen y de ahí, a partir de ahí, yo creo efectivamente que, aunque hemos encontrado del metaanálisis que es 2013, 2016, no recuerdo, que más de 10 series por semana era mejor. Sí, más de 10 series por semana era mejor, pero no significa que 6, 8, 9, 7 no sean buenas. Entonces, para mí un volumen que llamaríamos volumen mínimo efectivo, que creo que a veces la gente cree que es el mínimo volumen que puede ser para crecer, y que es un error, puedes crecer con una serie. O sea, el mínimo volumen efectivo realmente es una sola serie y lo puedes ver con las personas que entrenan una sola serie y tienen grandes resultados, pero creo que en general el mínimo volumen que podemos utilizar para observar de manera mensurable crecimiento, en mi opinión, es de 6 a 8 series. ¿Por qué? Porque en una sola sesión, tanto la síntesis proteínica muscular, tanto la señalización anabólica, tanto la fosforilación de P76K, tanto cuestiones como mTOR, cuestiones como Ribosomales de 6 células también. satélites un buen manifiestan, y también en los estudios que realizaron MRIs o mediciones mucho más precisas del crecimiento muscular, encontraban que por sesión, cuando descansabas 2 minutos, había un pico de la respuesta en aproximadamente 6 series. Y 7 era muy similar, 5 es muy similar, etcétera. En base a eso, mi recomendación es 6 a 8 series semanales son como el mínimo con el que yo quiero entrenar para ver resultados mensurables. ¿Puedo ver más con más volumen? Probablemente, si me estoy recuperando y haciendo bien, pero 6 a 8. ¿Qué significa eso? Que a prioridad máxima me gusta darles el 8, a prioridades primarias el 7, a prioridades secundarias el 6. Entonces, todas comenzarían con un volumen que sería teóricamente un volumen mínimo efectivo, 8, 7, 6, pero aparte la frecuencia sería mayor para prioridades máximas. Entonces, una prioridad máxima, teóricamente, yo podría llegar a 3 sesiones con 8 series, o sea, 24 series por semana. Una prioridad primaria, si le di frecuencia 2, podría llegar a 14, si le di frecuencia 3, podría llegar a 21. Una prioridad secundaria, si le di frecuencia 1, podría quedarme en 6. Si le di frecuencia 2, podría quedarme en 12. Si le di frecuencia 3, podría quedarme en 18. Al final del día le puedes dar más frecuencia también un secundario, un primario, pero ¿qué vamos a hacer? Limitar el volumen. Inmediatamente al limitar 6 por sesión, ya le estoy quitando, en vez de llegar a 24, no puede pasar de 18. Y aparte lo pondrías en lugares menos importantes de la semana. A partir de ahí, cualquier cosa que yo queramos como mantener, sabemos que el mantenimiento se puede lograr de manera con mínimas pérdidas por hasta 4 o 6 meses con un 11% del volumen previamente explorado. 33% lo puede mantener de manera indefinida. Y si no tenemos esos datos, porcentajes específicos, yo soy fiel, creo que 3 series van a ser suficientes para mantener de manera indefinida
la masa muscular, quizás hasta crecerla, y por ende, si un músculo nomás lo quiero con un volumen de mantenimiento, lo mantendría quizás hasta más alejado del fallo de lo normal para que sea un estímulo de mantenimiento. Sabemos que mantener es mucho más fácil. Y Y eso ahí, es partiendo, perdón que te interrumpa, Fer, de la evidencia metaanalítica. Creo que la que mencionaste de 6-8 es la de Krieger, ¿verdad? Sí, Partiendo de la evidencia, porque, ok, si le preguntas al mismo Krieger, una opción es partir de ahí cuando hay ausencia de datos del atleta. Si tienes, por ejemplo, un logbook de entrenamiento, tienes su historial de lo que he estado haciendo antes, también puedes ayudarte de eso para conocer más o menos en términos de IROTE los volume landmarks, su mínimo, etcétera. Pero sí partir de una, llamémosle, educated guess, que es como que, ok, sabemos que la mayor parte va a estar en este rango, porque sí algo que he notado mucho es que hay personas que toman este metaanálisis de 10 12 sets semanales para todo, absolutamente todo, y que si estoy haciendo menos, entonces ya va a haber pérdidas o es un entrenamiento poco productivo, qué sé yo, pero no, podemos también tomarnos de este otro lado de Krieger que nos habla por sesión y aparte de los datos históricos previos de estar disponibles de la persona. muchos las 10 series la toman como el mínimo efectivo para de ahí empezar a progresar un programa de entrenamiento. Y yo lo veo así como las primeras 4, 8 semanas estandarizamos antes de esas 10 series, por poner el número, y ya si se quiere progresar después de ahí, ya se busca después de ver un avance tanto en la carga, en las repeticiones, en la adaptación al programa, y que ves que de una sesión puedes brincar una serie que idealmente sería de las que tienes más frecuencia, que tienes oportunidad de añadir una serie más ahí y no va a mermar tanto el rendimiento. totalmente. Eso que comentas es, al final del día, la gente tiene que entender que la ciencia nos va a reportar la media, el promedio. Y entonces, cada que vemos eso, significa que en general, personas que no estén como en lo que es, olvida el número, creo que es 92 o 98% de tu población va a estar dentro de dos desviaciones estándares de tu promedio. Entonces, eso significa que la gran mayoría de las personas que entrenemos van a caer dentro de estos parámetros, pero a veces, dentro de esos parámetros, ¿qué significa? 6 8 vamos a decir, por ejemplo. 6 podría ser perfecto, 7 podría ser demasiado, 8 podría ser excesivo para esa persona. Mientras para alguien más, 8 podría ser perfecto. Aún dentro de un rango de un par de series, tenemos estos juegos de qué podría ser bueno, qué podría ser deficiente, y dentro de ahí agregas que podrías tener dos desviaciones estándares. Otra cosa que me gusta hacer a mí es lo siguiente. Yo uso 6 a 8 como el promedio y a veces empujo hasta 9 10, pero cuando empujo 9 10, empujo con ejercicios menos exigentes, estímulos menos exigentes. Y cuando hago una sesión de peso muerto rumano déficit, 5 a 10 repeticiones, bajando 3 segundos, un déficit arriba de un disco de 55, 25, tienes unas 20 centímetros de déficit, eso es un estímulo increíble. Cuenta el déficit que se suben pero no bajan. Sí, ya sé. No, lo Sí. tenía que decir. Entonces, como es cuando hacen la Bulgarian Step, ¿no? Sí, Y usan el mismo rango y todo así de, sí. espérate. No, entonces eso es un súper estímulo. Yo no voy a ponerle 10 series de eso a nadie. O sea, entonces, ¿qué haría yo? Me gusta jugar con el rango uno o dos más si los estímulos son más pequeños, uno o dos menos si los estímulos son muy grandes. Una sesión con estímulos muy exigentes, yo no voy a llegar ni a las 8, me gusta más como 4 o 5. Entonces, esos son como mis parámetros generales, pero totalmente, la ciencia nos funciona como la media y nosotros como profesionales es nuestro rol el entregar la media desde el inicio. Es como un medicamento. El medicamento hoy, tanto medicamento te va a quitar el dolor de cabeza. Se lo das, le va a funcionar a la mayoría. Y si no le funciona a alguien y no le quita el dolor de cabeza, probablemente tiene que ir a un médico a checar porque algo es diferente, ¿no? Ya sabes que tú tienes migraña, tú tienes esto, tienes una infección, lo que sea. Lo mismo aquí, obviamente no hablando de patologías, y te doy el promedio, estamos entrenando, ya verificamos que todo está bien en cuanto a rangos de movimiento, intensidad, cercanías al fallo, y no estás mejorando. Bueno, tengo 3, 4, 5, 6 meses de datos recolectados de que te he estado entrenando bien y no está funcionando, es el momento de comenzar a tomar decisiones de romper con
¿verdad?, la dosis estándar de medicamento para dicha patología. Porque sí existen se llaman outliers, gente que a lo mejor responde con una serie, lo que la mayoría respondería con 6 a 8, pero también le llaman el síndrome del copo de nieve, que a muchos nos gustaría Todos pensar creen. que somos muy únicos, irrepetibles, lo que tú quieras y gustes, pero de hecho eso no es tan bueno como pudiera sonar, porque eso significa que entonces va a ser un poco más difícil encontrar, hablando del volumen, en dónde está tu rango, llamémosle un poco más eficiente y efectivo. Aunque muchas personas, chicas particularmente, he tenido esa experiencia, pueden reportarte como que es que tolero más volumen, más, el RP de la sesión uno, a pesar de que estás hablando, no sé, de 3 series de peso muerto rumano en déficit, como que algo no cuadra. Y la mayor parte del tiempo, bueno, ya es arriesgándome un poquito con eso, muchas veces puede ser que la razón de por qué te reportan RPs por sesión bajos o a lo mejor no hay esa sobrecarga progresiva es probablemente porque esta persona realmente no está entrenando con la proximidad al fallo adecuada para que este volumen sea realmente efectivo, en lugar de pensar que tenemos un copo de nieve único y irrepetible. Y también, Hermano, a mí me tocó dar un curso, he estado, pues, bueno, he estado dando cursos cada fin de semana desde como mayo. Desde Me- 1998. sí, desde el 91, hermano, desde antes de nacer, güey. ¿Qué iba a decir? Di un curso y yo, pues voy, estoy dando cursos cada fin. Pero bueno, me tocó dar 2 cursos sobre, pues obviamente sobre hipertrofia y así. Y fue bien curioso porque dije, vamos a entrenar. Y en la parte práctica, jugué con estrategias de intensificación, ¿verdad? Hicimos sentadilla, una serie de 10 y después tomar ese carga que fuera como tu 10 RM, como tuvimos como unas 2, 3, como unas 2 en reserva, usar ese mismo peso, pero para clústeres de 5. Estamos hablando de, después de eso hicieron 2 series de clústeres, o sea, una serie de 10 y 2 series de 5, descansaban 30, 5 descansaban 30, 5. 2 minutos de descanso entre cada uno. Terminar con una sola, bueno, no una sola serie, un solo protocolo de BFR, extensión de cuádriceps, sí lo he hecho. típico, el 30, ya saben, 30, 15, 15, 15, por ahí más o menos. Las 2 personas, una no llegó a las extensiones, se tuvo que ir a vomitar después de los clusters. Yo pensé que fue juego y no luego no es como, qué orgullo, lo hizo vomitar, no era la intención. Pero esa persona conversando era una persona que decía que realizaba 20 series de cuádriceps por sesión, ¿no? El otro colega también hacía más, terminó con eso y le pregunté, después de esto que acabamos de hacer, ¿crees que necesitas más? Así, y la respuesta fue no, manches, darse cuenta que las cargas, los rangos, las pausitas, hacer las cosas bien, esforzarse máxima velocidad, la porción concéntrica, realmente entregarlo a cada serie es bastante pesado. El chavo, de hecho, hasta en las de BFR omitimos el fallo. O sea, en ninguno llegamos al fallo. O sea, fue como de ya comenzó a casi no va a poder. Listo. A lo mucho llegamos a fallo volitivo. Yo realmente estimo que tenemos como unas 2 en reserva, 3 en promedio en cada serie. Y fue como si nunca hubiera entrenado. Lo mismo ese día, puso un chavo a trabajar remos, llegó haciendo sus remos y se lo dije, ya saben cómo soy. Le dije, nada, deja de hacer tus remos de TikTok. Sus remos nomás aquí a la línea axilar, ya sabes, ¿no? Aquí, acá. Dije, no, Casi hermano, quiero pelado. protracción completa y jala completo. El chavo el día siguiente dijo, güey, siento sensaciones en la espalda que nunca antes había sentido. Como si estás entrenando con ranguitos, haciendo esto y aquello, creyendo que tiene cierta cercanía al fallo y ni siquiera tuvimos que entrenar al fallo y se van las cosas entrenamiento bien realizado. A mí me gustan mucho cosas, no recuerdo cómo lo decía Mike, eso, pero decía de que, güey, si tú estás haciendo 10, 12, 14 series de algo, no estás entrenando como crees que entrenas, estás mal. Y ahí me recuerda mucho a los videos de YouTube que sube Mike Israetel, que vemos que literal mata a las personas haciendo 2, 3 ejercicios que una. Está el sesgo que fue grabado para YouTube y evidentemente pues, quiere mostrarnos ese sufrimiento de cómo le enseña a una gente a llegar a un entrenamiento muy efectivo en una sola sesión.
y que puede ser tu punto de partida para, ok, decir, no necesito tanto. El problema es cuánto se va a mantener eso a lo largo del tiempo. Y es ahí cuando, no quiere decir que lo desechas, pero cambias la selección de ejercicios y el volumen que tenías para hacer con menos ejercicios el trabajo más efectivo. Que ese ejemplo como el que puso Yai, a lo mejor para esa chava o ese chico puede ser el primer impacto para empezar a modificar lo siguiente. ¿Por qué? Porque muchas chicas wellness pueden ver su post y pueden decir, oye, aquí yo no veo ninguna sentadilla 3 veces por semana, o yo no veo un patrón sentadilla 3 veces, y todas las chicas wellness lo pueden estar haciendo 3 veces por semana, que ojo, está bien si a lo mejor no tuvieras otros 3 ejercicios. El problema es que todavía los tienen. Entonces, ¿por qué ustedes no pusieron 3 patrones si es lo que comúnmente se ve en un programa de wellness? Como que esa selección de ejercicios constante hacia ese mismo patrón, sin variar en la carga, ni en mucho menos en el RIR o en el RP. Es redundancia pura y dura. Es como que, ok, ya hiciste tu patrón de sentadilla hack, luego libre, luego haces alguna pequeña modificación. Híjole, solamente cambias el implemento, en lugar de barra, ahora de repente tienes una mancuerna aquí en donde el propio factor limitante es que ya no puedes agarrar la mancuerna, ni siquiera la bendita carga. Es pura redundancia, que sí en tema de redes sociales, si tú ves, sigues chicas wellness en Instagram, típicamente entrenan así. ¿Deben sus resultados a eso? No, más bien probablemente están obteniendo resultados a pesar de eso. Por eso, si tú ves los ejemplos de estos programas, puedes pensar a ojo así, oye, es poquito, 3 series, 2 series, RIR 2, 3, cabrón. Pero ya cuando realmente tienes la experiencia práctica de haber entrenado con esa proximidad al fallo, con un rango completo que te permita sobre todo elongación, sí cambia un poquito la percepción y puedes ver estos ejemplos de programas individuos genéricos como bastante duros y bastante demandantes. Totalmente. En primer lugar, a nosotros nos gusta programar por categorías. Sabemos que ningún ejercicio va a poder lograr una hipertrofia uniforme en todas las cabezas y regiones de un grupo muscular, y en consecuencia se tiene que presentar cierta variación para poder estimular estas cabezas y regiones de una manera más uniforme. Nunca va a ser uniforme, pero de una manera más uniforme. Entonces, tenemos que evitar la redundancia de cierta manera y después la podemos integrar. Entonces, cuando ya tenemos los ejercicios que logran la variación suficiente para tener una hipertrofia más integral en cabezas y regiones de un grupo muscular, podemos repetir. Entonces, si te das cuenta, como te platicó Daniel, en el de wellness, de hecho, en el wellness está padre porque si lo observan, tiene 3 prioridades máximas que van cambiando de lugar en cada sesión, e hicimos exactamente lo mismo: ligero, moderado, pesado, pesado, moderado, ligero, moderado, pesado, ligero. Entonces, van alternando en cada sesión quién es el que va a recibir los estímulos más grandes, quién con el tiempo recibiría más volumen, para esa manera tener una alternancia entre el volumen. De ahí, como comentó Daniel, tienes tu patrón de sentadilla, tu patrón de extensión de rodilla y después un patrón unilateral, que también el patrón unilateral, en este caso búlgara, por los grados de flexión de rodilla, también puede ser mucho más interesante para el vasto medial oblicuo. Entonces, de hecho, hay estudios de 12 semanas, sentadillas, hasta 9 series de sentadilla por semana, por 12 semanas, creo que fue 4, 6, 9. 2 semanas no hubo crecimiento significativo en vasto medial oblicuo y recto femoral. Se menciona mucho recto femoral porque lo compensas con extensión de cuádriceps, pero no se menciona con la misma frecuencia, que también hay estudios como el que he mencionado, Fonseca, en donde no encuentran crecimiento muscular, tampoco en el vasto medial oblicuo. Pero sí podemos encontrar cuando el grupo que tuvo crecimiento en el vasto medial oblicuo, que agregó un tipo de desplante, y con nada más 3 series en las últimas 4 semanas encontraron crecimiento significativo en el vasto medial oblicuo. O sea, uno entrenó por 2 semanas con sentadilla, el otro para la semana 10, 11, perdón, 9, 10, 11, 12 o 10, 11, 12, algo así, integró el desplante y encontró crecimiento significativo vasto medial oblicuo, el otro no. Eso me dice que en un par de semanas el vasto medial oblicuo pasó de no significativo a significativo con un patrón de desplante. Fue la única diferencia. Entonces, por eso el patrón de sentadilla rojo, más grandote, después extensión de cuádriceps verde, más ligero, después naranja, la sentadilla búlgara. De esta manera tuvimos
estímulos que son más exigentes, grandes, alternamos ejercicios para lograr un mejor crecimiento integral, más uniforme. Y ahora, a partir de ahí, ¿qué pasa si el volumen ya llega al tope por ejercicio? Ya, suficientes series de cada uno, quiero más volumen. Ahí es cuando ya podemos comenzar a ser redundantes. Agregar patroncitos con algunos cambios, repetir. Lo que yo repetiría solamente serían ejercicios de los que hemos identificado que son altamente efectivos para nosotros. De nuevo, te das cuenta que la sentadilla hack es muy, muy benéfica. Repítela. Vuélvela a poner en otro lugar, siempre y cuando Variando la carga. ya tengas suficiente variación, B, sea un buen ejercicio para ti. Y exactamente lo que acabas de comentar. Bueno, lo hice con 5 a 10 reps el lunes porque es la sesión donde hay más cargas pesadas. Ahora lo voy a integrar el día miércoles o viernes. ¿Cómo son las cargas características? ¿Cómo son los volúmenes característicos de esta parte de la semana? ¿Y qué fatiga traigo de los días previos y qué fatiga voy a llevar a días posteriores? Entonces, yo creo, dime. güey, que la mayoría de chicas wellness, o bueno, por ahorita estar hablando de eso, no toleran un muy buen volumen de entrenamiento, no por el volumen per se, sino por la mala selección de ejercicios del programa. O sea, he notado eso con muchas chicas que toleran una alta fatiga o una poca recuperación, y es por el mal acomodo en la selección de ejercicios más allá que por las series per se, porque están repitiendo muchos ciertos patrones que llegan al miércoles y ya traen fatigados los cuádriceps y los isquios, o tienen sobrecargada la lumbar, y luego ya llegan al viernes y resulta que es la sesión más fatigante de la semana, pero no más por el volumen, sino por la selección, creo yo. Sí, o sea, siempre hablamos mucho de, el volumen, se cambia el fallo, pero es como las características cinemáticas de un ejercicio dependen del ejercicio. Entonces, todo eso va a afectar. Para dar un poquito de orden a lo que hemos estado platicando y regresar como a las preguntas principales, si que no nos desviamos de nuevo o continuamos, es como de cómo iniciamos. Establecemos prioridades acorde a la categoría. ¿Cómo los establecemos? Acorde a, de manera genérica y muy vaga, lo que dicen las páginas sobre cada categoría, pero 2 de cada pose. Tienes que observar cada pose y ver qué músculos son los músculos que van a brillar y sacar, ¿verdad? Lo que queremos que vaya a destacar durante esas poses. Cuando haces eso, después te preguntas, ¿qué tengo ya? ¿Qué no tengo? ¿Qué responde bien? Y das un pequeño ajuste típicamente. Es raro que sea un ajuste muy grande. Das un pequeño ajuste. Por ejemplo, si de nuevo en bikini, si de repente dijeras, oye, cuádriceps es como una categoría secundaria, pero en ella crece muchísimo en cuanto tocas el cuádriceps, pasaría a una prioridad terciaria, un volumen de mantenimiento más que nada, un volumen muy, muy pequeño que vaya creciendo. Oye, la espalda general es una prioridad primaria, pero no se está desarrollando como queremos, lo pasamos a prioridad máxima. Cuando ya tenemos eso, ahora comenzamos a decir con qué frecuencia entreno cada uno, entre más importante, más frecuencia, entre menos importante, menos frecuencia. A veces puedes emparejar la frecuencia, pero después el siguiente punto, ¿dónde lo pongo en la semana? Lo más importante a principios de semana, las mejores posiciones, y dónde lo pongo dentro de la sesión. Igual, lo más hacia arriba, lo más al principio de la sesión va a ser más importante, lo más menos importante hacia abajo. Cuando ya tienes eso, ahora sí decimos, comenzamos con un volumen mínimo efectivo. 8 series a la semana para máximos, primarios 7, secundarios 6, terciarios 3, 4 quizás. Y a partir de eso, ahora dices, ¿qué ejercicios tengo que hacer para tener una buena selección de ejercicios que tengan suficiente variación y que mis estímulos semanales puedan lograr una hipertrofia mucho más uniforme, mucho más integral? Cuando ya haces eso, al final es cuando haces como pequeños ajustes. ¿Cuál voy a comenzar? ¿Qué comencé en rojo? ¿Qué comencé en verde? Para que se puedan llevar de mejor manera cada sesión una con la otra. Y creo que después de hacer lo máximo y lo primario, me gusta primero hacer máximo primario y después agregar secundarios, otras cosas, ver dónde quedan dentro de la semana, porque todo debería centrarse en los máximos y primarios, y secundarios acomodarlos donde los espacios que hayan dejado los máximos y primarios. Porque algo que comentabas tú, Fernando, es que de repente no piensan en la interconexión de cargas y entonces, pues chingón, el miércoles voy a poner mi peso muerto rumano, el lunes hice una sentadilla con barra libre y el miércoles hice espalda, remos horizontales. Y te dices, oye, espalda, 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 en las tres
¿Me explicó? Porque la espalda va a ser fatigada de una manera con carga axial durante la sentadilla, durante el remo va a tener que estabilizar, ¿verdad? Contra tu movimiento de remo, a menos de que lo hagas en máquina, por ejemplo, y el peso muerto romano sabemos que también va a estar trabajando todos los sectores espinales por mantener la integridad del tronco. Y de repente quizás llega el jueves, viernes, y están bien cansados y los volúmenes y ya no pueden entrenar como querían, pues simplemente una mala selección o una mala distribución del entrenamiento. Desde mala distribución sería, bueno, ¿cómo lo puedo cambiar para que eso no pase? Si en cualquier momento tus secundarios o terciarios le están quitando a tus primarios o máximos, o tus primarios le están quitando a tus máximos, es inaceptable. Y eso puede ser reducir volúmenes, reducir frecuencias, cambiar de lugar, ponerlo al final, sesgarlo al final de la semana. Y también puede ser la selección de ejercicios. Porque el ejemplo que acabo de poner, sentadilla, remo con barra, peso muerto romano con barra, se pudo haber cambiado a, en vez de sentadilla, sentadilla hack, en vez de remo con barra, remo en máquina. Y probablemente para el peso muerto romano con barra ya no lo tendríamos que cambiar porque no estaríamos fatigados. De ahí, También ahí, okay. simplemente creo que es monitorear. De ahí es, ya te di tu programa, me reportas la información que necesito que me reportes y comenzar a evolucionar. Y algo que diría yo antes de, para que no se me pierda la idea, es que hablando de categorías y hablando del individuo, yo recomiendo que hagamos categorías específicas al principio, la categoría, perdón, bloques de entrenamiento específicos a la categoría. Entonces, a ver, yo quiero ser wellness, tengo la genética, el cuerpo para ser wellness, vamos a aventarnos 2, 3 bloques de entrenamiento exactamente cómo está la receta para una wellness. Y ir identificando qué te funciona, qué no te funciona, qué crece más, qué crece menos, y al final aventarte tu bloque individuo específico. Tu bloque en donde dices, esto no creció, esto sí creció, hago ajustes. Entonces, creo que todo bloques. todo parte de algo genérico. Es imposible alguien que diga que parte desde lo individual porque ni conoce a la persona. Imposible. No. Sí, es cuando yo le digo, cuando doy curso, le digo a todos, ¿ustedes qué prometen? Todos ustedes prometen un entrenamiento personal. ¿Qué conoces de la persona? Nada. ¿Qué datos has recolectado? Para entregar un programa personal te vas a tardar como 1 año, 2 años de recolectar datos. Y si no estás recolectando datos y no sabes recolectar datos y no tienes estrategias para hacerlos, no tendrás idea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y lo aplico también lo aplico en todo, pero la idea se la tomé a Greg Knuckles. Greg Knuckles, y es una manera fácil de explicarla, porque en powerlifting hay 3 levantamientos, ¿no? Sentadilla, press de banca, peso muerto. A él le gusta, él dice que los primeros 3 meses o 3 bloques que entrenas con él son súper genéricos. Primer bloque te da un levantamiento con cargas máximas pesadas, uno con moderadas, uno con ligeras. Para el siguiente bloque los cambia, para el siguiente bloque los cambia. Entonces, al final de 3 bloques, tú ya entrenaste cada levantamiento con o cargas pesadas, moderadas, ligeras o ligeras, moderadas, pesadas, etcétera. Y él ya después se siente y dice, a ver, ¿en qué bloque estaba mejorando más el press de banca? No, pues el press de banca mejoró muy bien con cargas pesadas, pero el peso muerto con cargas más moderadas y la sentadilla con cargas pesadas. Entonces, ya tu cuarto bloque es press de banca, sentadilla, press de banca y peso muerto con las cargas que identificó previamente que tenían más benéficas. Y es la misma idea aplicada al culturismo. Entrena acorde a la categoría por un par de bloques y los últimos bloques son hacia el individuo. Y ahí, por ejemplo, igual quería agregar esta parte que yo creo que entra mucho en juego ya cuando estamos a este punto, la parte que muchas veces se menciona, ¿no? Que ya el programar igual llega a ser un arte, porque a mí me gusta mucho el cómo se baja esta parte de la literatura, de las recomendaciones que tenemos. Ok, ahora eso, aplicarlo específicamente para un programa, pero dentro de un programa, y creo que eso igual te lo recuerdo a ti, Jay, no recuerdo si fue una plática que tuvimos, ya sea de Jim Bradford en la otra, en la parte de que esos pequeños detallitos, esas pequeñas estrategias van sumando un poco más a la prioridad que tenemos, pero en el largo plazo, a lo largo de las semanas, de los meses, esas pequeñas sumas van a darte un mejor resultado, ¿no? Y yo creo que aquí entra mucho el hecho de empezar a jugar con ese tipo de variables y totalmente, carnales, incluso yo creo que muchas personas podrían llegar a escuchar esto completamente disruptivo, porque lamentablemente muchas veces se sigue teniendo el, oye, pues es que hoy toca push, ¿no? O hoy toca pull y listo, hoy toca pierna y nada más. O sea, puede sonar disruptivo que te toque un día entrenar press y ese mismo día te toca hacer extensiones, por ejemplo. Y al final de cuentas, yo creo que el empezar a visualizar más
tal cual el tiempo que tenemos disponible y cómo en este tiempo podemos dar estímulos respecto a las prioridades que tenemos es interesante y tiene a tener como que esta parte de volver a resignificar para muchas personas, aquellas que están tal vez acostumbradas a únicamente entrenar así, push-pull, el cual puede, repito, sonar disruptivo el hecho de ponerlo, pero creo que vale la pena muchísimas veces partir de estas recomendaciones, como decían, la parte genérica, si lo queremos ver así, como de, oye, pues tenemos esto respecto a lo que queremos conseguir, e incluso me atrevería a decir, no sé cómo ahí lo vean ustedes, el hecho que tenías ahorita lo mencionaban, prioridades máximas, primarias, secundarias, el cómo después de ciertos bloques, ahí es como que cambias esas partes de tal vez te das cuenta que una prioridad primaria podría llegar a ser máxima, ¿no? O viceversa, como tal vez una máxima podría llegar tal vez a bajarla un poquito más. También poco se habla de que muchas chicas wellness solamente ocupan 4 sesiones de entrenamiento a la semana por el poco desarrollo que les piden en el tren superior. Y yo hay veces donde la tercera sesión la termino combinando como un pull completo, donde se toca isquios, glúteos y algo de espalda para dejar una sesión de upper completa, deltoides, hombro, bíceps, tríceps, algo de espalda y de dejar 4 sesiones a la semana, o sea, 3 de pierna y una solamente de tren superior, tirando a la última sesión de pierna como un pull completo de toda la cadena posterior, que es algo que no interesa mucho, pero que tampoco lo quieres dejar a un lado. Puedes meter, no sé, un peso muerto rumano con algún remo sentado, con pecho apoyado, pasar a un hip thrust, flexión de isquios, una patada para glúteo y ya tienes como una sesión que va orientada hacia el tren inferior, pero tiene ahí algo que estimule la espalda. Eh, Algo que se puede observar típicamente, llamemos en el wellness mainstream, no siempre se cuenta, es que, ok, cuando no hay resultados Espera, o se espera, espera. presenta esta fatiga, Dilo otra vez. Mainstream. mainstream, mainstream, Damn. Damn, bro. Mr. J. Dot. Shit, man. Oh, What's going shit. on? What's popping, bro? You capping on me, man. Eh, es que Jay era barrio, por si no topaban esa parte. Hay dos soluciones típicamente. La primera no se habla, que es, ok, no está progresando esta chica, pum, métele más fármaco, al cabo es wellness, que también se llega a ver en bikini, desafortunadamente, en el contexto de México. La segunda, ese es un poco más tricky y eso es algo que pueden ver en ambas publicaciones, tanto bikini como wellness. Ah, ok, entonces la solución debe estar en alguna estrategia de intensificación que no estoy metiendo, alguna técnica que están aplicando estas chicas y yo estoy ignorando. Y esa sí puede ser interesante, pero si entendemos cuál sería el mecanismo detrás de algunas de estas estrategias de intensificación y cómo nos pueden ayudar, por ejemplo, a acumular más volumen, por ejemplo, se me ocurre en Major Reps, se me ocurre en biseries no competitivas, y sí pueden brindar, digamos, un pequeño extra, pero una vez, ya lo mencionaron ustedes, una vez que hemos pasado de la parte genérica o incluso puede ser desde entrada, si comprendemos el porqué detrás, no si nos vamos detrás del mame de que, es que mira, ¿cómo se llama esta chica? Francine, no sé qué, está entrenando de esta forma, subió un reel, y pues es la campeona, lo tiene que hacer, y tiene que ser así porque ella lo hace. Y esa fue también una de las consideraciones o preguntas que por ahí vi respecto a la publicación de, oye, ¿por qué hay tales estrategias, bla, 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 o por qué son superiores? Y de hecho tuvimos por ahí varios intercambios con Jay. Yo le abogaba más creo que hay que bajarle un poquito más y meter series lineales ya que hemos hecho mayor reps a madre, porque conociendo lo que significa hacer Major Reps y después todavía alguna otra, yo sí me la pensaba y decía, creo que esto es too much, man. Hay, un- hay, hay, como muchas respuestas a por qué hicimos ciertas cosas. Y sinceramente, de antemano o bueno, de una manera directa, también parte fue para llamar la atención. Ligeramente, pero todo tiene ciertas justificaciones. Y fue cuando yo y Daniel comenzamos a hablar como de extrapolar mucho. Pero era como, bueno, no estamos extrapolando tanto. Y estamos extrapolando como te extrapolamos de todo lo que hacemos en el entrenamiento. Por ejemplo, una es, si llegan a observar, creo que es la sesión viernes, la sentadilla para la bikini. Se dice que la sentadilla se precede con una serie de extensión de cuádriceps antes de la sentadilla. O sea, en formato biserie. Es decir, biserie compuesta, mismo grupo muscular, de la manera en que yo llevo años diciendo que no deberíamos hacer las cosas. Entonces, como que de repente
¿De dónde viene este juego? Y todo juego viene bien pensado. ¿Cuál fue el juego aquí? El juego fue que sabemos que la sentadilla es un gran estímulo para el glúteo, que llega a ser mejor o equivalente al hip thrust a través de un mecanismo que puede ser aditivo, tensión mecánica pasiva, la tensión también percibida en la matriz extracelular, etcétera. Entonces es un gran estímulo, pero al mismo tiempo es un gran estímulo para los cuádriceps, lo cual podría ser problemático para la chica bikini. Entonces, ¿qué sucede cuando haces una biserie competitiva? Reduce la efectividad de la serie. Entonces, pero ¿a qué lo reduce? Reduce la efectividad del músculo que estás entrenando. Entonces, la biserie competitiva la hicimos en ese caso para que la extensión de cuádriceps reduzca la El trabajo efectividad del de la cuádriceps. sentadilla en el cuádriceps y así no nos perdamos del gran estímulo que la sentadilla puede ofrecer para el glúteo. Entonces son cositas tan pequeñas que de repente la gente no diría, ¿por qué qué onda? Nada, está raro y ya. Pero realmente cada uno tiene o sea, yo creo que el 99.9% de las personas vieron eso y no se imaginaron el por qué lo hicimos. Es decir, a ver, sabemos que biserie competitiva reduce, quiero el gran estímulo de la sentadilla, pero quiero reducir la efectividad que tiene la sentadilla para el cuádriceps y por ende hago una biserie que lo hará menos efectivo específicamente para cuádriceps. Nada más, estábamos pensando en alternar, o sea, literal, A1, A2, A1, A2 y no hay que empujar tanto y por eso nada más se inicia con una serie para reducir eso que al final del día también queremos trabajar cuádriceps, simplemente no al mismo grado, ¿no? Y esa fue una gran conversación. Ok, si tú lo ves así a simple vista y ya tienes el conocimiento de que biseries competitivas, no, 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 no. Ok, entonces algo que he notado mucho platicando con gente que está en el medio de la investigación es esta tendencia, no de la gente de ciencia, sino del consumidor, de formar ideologías a partir de. Ahí fácilmente pudiéramos haber dicho, no, es que, o sea, estamos hablando que biseries competitivas, no, entonces, ¿cómo se te ocurre? No, es como que traicionar todo lo que vienes diciendo antes, pero no del todo, porque aquí se está empleando de forma estratégica de acuerdo a las necesidades genéricas de una categoría, que en este caso haciendo el cambio a bikini, es que sí necesitamos más glúteo, pero no necesitamos cuádriceps. Y contamos con evidencia, que no fue el caso de ese estudio, no recuerdo el autor, el que se publicó, que donde colaboró Contreras respecto a la comparativa de squat y de hip thrust. Que vemos que ambos nos pueden brindar gran crecimiento para glúteos, pero entonces ahora, como comentaba Jay, ¿cómo hacemos para que ese estímulo sea menor, aún empleando ese medio para cuádriceps y aprovechar eso de glúteo? Y pues ahí es donde tienes que salir un poquito de la caja, tienes que salir un poco de la ideología de que, ok, pues ya sabemos que biseries competitivas, ¿no? Pero ¿qué tal que aquí sí son una estrategia efectiva justamente por el trasfondo que hay? Y algo curioso es que eso cumple con dos puntos muy importantes. Ser clickbait puro y duro, pero estar bien fundamentado. Qué chingón. Yo estaba esperando que alguien me lo debatiera. Yo estoy así de, Probablemente tarde un poco. yo estoy así de que ya listo, de que vámonos, todo en orden, punto por punto. No, Yo, tampoco, pero sí fue, de nuevo, fue intenso. Tiene un propósito muy específico y un propósito verdadero, pero también pudimos haber logrado eso de otra manera, sin romper las reglas, rompimos las reglas de manera estratégica, como comenté desde el principio. Ciertas cositas están ahí como para causar ruido y también estaría muy chido que alguien lo debata para que la gente vea cómo lo que puede ser erróneo en una gran cantidad de escenarios puede ser correcta en otro. Y es lo que yo, bueno, por lo menos yo creo que es lo que yo he tratado de hacer como una misión de enseñanza, ¿no? No es enseñarte qué pensar, es enseñarte a pensar. Como por ejemplo un detalle que pueden observar pasando al de bikini, que le pregunté desde mi ignorancia, siendo francos. Oye, veo que tenemos dos abducciones, pero uno de ellos, 2 días en donde va a haber abducciones, pero en uno de ellos tenemos, no, perdón, tenemos glúteo medio inferior superior, pero veo que para inferior colocaste aducción. Oye, ¿me puedes explicar un poquito? Ah, ok, vale, pues resulta que también
Teníamos que pensar desde planos de movimiento. ¿Qué pasa si estás en una máquina con rodillas flexionadas, cadera flexionada? Sería distinto a qué pasa si estás en una perdón, en una polea con rodilla y cadera extendida. Son pequeños detallitos que si le empiezas a rascar a lo que está en esos posts, sí te pueden poner a pensar y justamente te obligan de cierta forma a cuestionar, ¿se habrán equivocado? Porque estoy viendo como que se ve raro. Y el ejemplo pues más notorio es ese, el de las biseries competitivas, pero sí hay muchos más que, insisto, sí parecen como que clickbait, pero sobre todo acá con ese de las biseries no competitivas, son autoría del señor de nombre dudoso Ernstein. Javier, el Javi. Javi Ernstein. No, es totalmente. No, y creo que igual está chingón, pues, el poder ver que son dos muy buenos posts y que ustedes dos, que fueron los que colaboraron, vengan aquí y lo platiquen y lo conversemos. Igual abre mucho justamente a que, oye, pues, entendamos el porqué de las cosas y lo que decías hace un rato, y yo creo que igual es tarea de todo aquel profesional que realmente tanto está en el área de entrenamiento, en el área de nutrición, el entender a la literatura, a las recomendaciones como piezas únicamente, ¿no? No como una ley, no como algo que tiene que seguirse forzosamente, ¿no? Sino que son piezas que nos van orientando a poder dar una mejor intervención, a intentar manipular lo que tenemos en este medio para poder, en este caso, por ejemplo, partir de algo genérico, como ahorita ustedes lo propusieron en los posts, y proponerlo respecto a todos estos pequeños detallitos que se los decía hace un momento, ¿no? O sea, son pequeñas cosas que tienes que tener ese ojo y ahí es donde entra como que esta parte del arte de empezar a como que a manipular ciertas cositas, cierta información que tú tienes respecto a la evidencia y cómo poder colocarla y que a primera vista pues se ve como de un, no mames, o sea, pues están contradiciendo respecto, oye, pues no, que no recomendabas la parte de series competitivas, pero oye, sabemos por qué hay un detrás de toda esa recomendación, ¿no? Y creo que está muy, muy interesante y muy chingón poder ver cómo esos splits, ¿no? ¿Qué tanto fueron pensados respecto a eso? Toda la recomendación que hay detrás de los mismos, ¿no? Toda la literatura que se está aplicando, que yo creo que es justamente con lo que siempre estamos en esta parte del podcast, como de, oye, pues sí tenemos la parte de la literatura, pero oye, vamos a ponerlo a la práctica, ¿no? Y yo creo que esos posts son el ejemplo perfecto de cómo bajar esta parte de las recomendaciones que tenemos allá a la práctica profesional y a objetivos específicos. Y sabes qué es curioso, ya lo mencionaba ya casi al comienzo. ¿De dónde salieron esto de que prioridades máximas, etcétera? De ver fotos de chicas que son wellness, de ver fotos de chicas que son bikini. Ah, ok, miren esta pose, resalta más esto, aquello. Y de eso básicamente, y eso es parte de la práctica basada en evidencia. Porque pues, si imagínate, te pones en la tarea poco productiva de PubMed, categorías competitivas que se busca, nah, no vas a llegar a ningún lado. Pero si partes de recomendaciones, por ejemplo, metaanalíticas de volumen, etcétera, a partir de algo que sí es subjetivo y que no es un RCT, ¿sabes? Y eso es una parte hasta cierto punto un poquito curiosa. Está apagado tu Sí, Perdón, no me micrófono. totalmente. escuché. Ahí estás, ahí Ah, estás. Este fue bastante, fue bastante divertido. Es algo que, pues ya, es algo que, bueno, por lo menos yo hago con todos mis clientes, el mismo proceso. Y lo único aquí fue aplicarlo a categorías que necesitan, cómo podemos crear una estructura que les va a ayudar a lograr lo que necesitan y a partir de ahí comenzar a evolucionar. Algo que si alguien lo observa de manera detallada, y ese sí fue un error que se nos pasó, la verdad no nos fijamos mucho en los volúmenes. Fíjate, O es sea, lo que nos, estaba contabilizando yo, sí, pero estaba esperando a que dijeran el por qué. Pero al final digo, es un post y espero que nadie se quede con solo un post. O sea, para eso tiene el programa de glúteo de Yai y por eso Instagram no es como tal tu escuela. sí, exacto. O sea, lo que no hicimos fue contabilizar el volumen de cada grupo muscular, pero de todas maneras los volúmenes, si los observas, son, entre comillas, bastante bajos, bastante gestionables, fáciles de integrar y por ende no me preocupa los volúmenes del post porque, o sea, si yo me voy a que abrir el post aquí en el celular, por ejemplo, esta tiene una con dos clusters, básicamente son tres series. Acá tiene dos series, son cinco series. Y acá tiene una serie, seis series. Aquí aproximadamente se va a sacar como unas dos más o tres. Sí, tiene menos de 10 series por semana cada grupo muscular. Eh, isquios tiene dos, ahí son como cuatro en total. También tiene como siete, ocho. Entonces, no están bien contabilizadas las series. Ahorita que sacamos ese tema,
y que te estaba platicando cómo lo hacemos. En este caso se nos pasó, pero no me preocupa porque siguen siendo volúmenes bastante bajos y gestionables totalmente. Sí. Muy bien, creo que estuvo de lujo este episodio, estuvo muy chingón. Tú Y con que madre, güey. obviamente todo post está abierto a un debate inmenso Claro. y que no es el fin tampoco andar así como que buscándole el pero, oye, ¿por qué este ejercicio? O sea, tampoco es la finalidad, pero está muy interesante como ver esos puntos del porqué del programa. Totalmente, pues ya fue prácticamente como 1 hora y media, más o menos, de podcast. Entonces, repito, nuevamente, muchas gracias, Jay, por tu tiempo. Dani, también, ¿no? Para venir, Fer, para venir aquí y discutir, pues, respecto a eso, ¿no? Que yo creo que al final ya vimos que hablando de dos carruseles de Instagram nos echamos 1 hora y media. Entonces, creo que está bien interesante como el poder exponer todas estas ideas. Y pues nada, canales, repito, muchísimas gracias a todos por su tiempo. No sé si quieran agregar unas últimas conclusiones, Jay, Fer, Dani. Yo creo que de mi parte no tendría nada más que añadir. Em, lo que recomendaría a todos es tener un proceso sistemático de cómo crear tus programas. Ordena de importante a menos importante cuáles son los detalles de tu programa. Quizás lo menos importante son las estrategias de intensificación, por ejemplo, y esas al final de haber hecho todo paso por paso, dices, las puedo agregar, tiene propósito agregarlas, ¿dónde las agrego? Y al final del día creo que es eso, ¿no? Comienzas con los planos de una casa, comienzas con los muros de la casa, comienzas con después, no sé nada de casas, ¿verdad? Pero ya después comienzas con pintar esto y aquello, después los muebles, etcétera. Entonces creo que de grande a pequeño tenemos que tener un proceso sistemático y entender qué va a ser más importante. O sea, ¿qué es más importante? ¿Hacer clusters o tener la frecuencia suficiente para poder dar el volumen suficiente a los músculos que son de máxima prioridad? Yo veo las Y estrategias de intensificación como que el cliente o nosotros tengamos la herramienta para cuando la herramienta se preste al entorno óptimo para hacerlas. Es decir, poco tiempo, una sesión menos, alguna serie menos, en donde puede aplicar por la eficiencia que pueden tener en cuanto a tolerar un poco más de volumen, pero en un entorno donde no se presta para tolerarlo con más series. Y punto y final, es como así las veo y no me las super complico con esas estrategias y las pauto de manera puntual. yo lo veía así, ya no lo veo tan así. Creo que soy como un 60% lo veo así, pero comienzo a ver que hay maneras puntuales de aplicarlas de antemano, no solamente por tiempo, que nos pueden ser muy benéficas. Por ejemplo, el ejemplo de clusters. Si ustedes vieron una serie de 10, 3 clusters de 5. Si la persona te da 10 y para el tercer serie de 5, los tercer clúster de 5, esas últimas reps no lo están destrozando, o sea, no se está de que muriendo por ser las últimas, su 10 RM no Sube, fue su 10 sí, RM. sube la carga. Entonces creo que da una manera, y que, por ejemplo, ¿qué hace un clúster? Sabemos que el clúster mantiene mejor la técnica, mantiene mejor la velocidad y baja el nivel de esfuerzo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de llegar a un esfuerzo muy grande a través de ese clúster, pero con una percepción de esfuerzo menor y al mismo tiempo, al ser al principio de la semana y en un ejercicio más técnico, mantengo de mejor manera la técnica y aparte me da retroalimentación sobre si la carga es apropiada. Entonces, nada más con ese ejemplo, acabamos de ver 4 o 5 cosas que el clúster hizo que no podría haber hecho una serie recta. O una Entonces, rest pause, por ejemplo. pero totalmente, creo que estrategias de intensificación son secundarias, pero si aprendemos a usarlas de manera puntual, sí nos pueden comenzar a dar herramientas. Y en general tienes toda la razón. Creo que el mayor fuerte de estas estrategias, menos las cluster de todas las demás, es Sí. reducir el tiempo. Y eso puede ser muy benéfico en múltiples escenarios. Lo puedes planear. Puedes ir a ver, Fernando, ¿cuánto tiempo está durando la sesión? 1 hora 15. Y tú me dijiste que tienes 1 hora 20 para entrenar, pero necesito darte más volumen. Estrategia de intensificación. También puede ser reactivo. ¿Sabes qué, Fernando? Cuando me he dado cuenta que a veces no completas las sesiones porque te quedas conversando, perdiendo el tiempo, lo que sea. Y en base a eso, yo ya te puedo dar información. Fernando, cuando pase que por cualquier razón no vas a alcanzar a terminar el último ejercicio, como hemos observado, conviértelo en
miles, conviértelo en rest pause, etcétera. Un Entonces, ejercicio o un grupo muscular que sea terciario, que digas, no lo quiero dejar tan de lado, ahí metes una vámonos, estrategia. Sí. totalmente. Entonces puede ser como de ya programado y también puede ser como reactivo. Hey, me he dado cuenta que el día jueves no alcanzas, ¿qué rollo? No, pues me distraigo. Bueno, trata de no distraerte, pero si al final te quedan 4 series y no vas a poder hacerla, dame 3, 4 descargas rápidas. Dame, me lo vas a dar en 2 minutos. Dame 2 minutos de tu tiempo en vez de 10, ¿no? Totalmente, ahí muy buen punto para, para cerrar la plática de esta conclusión. Dani, ¿algo que agregar antes de cerrar, canal? Sí, nuevamente quiero hacer una denuncia pública. Eh, Chinga. Nada, meramente que, por ejemplo, ambas publicaciones, porque sé que, y ya lo dice Fer constantemente, Instagram, YouTube, cualquier red social no son plataformas educativas, no pretenden serlo. Sí, incluso aquí también tenemos elementos de clickbait, que obviamente Claro. hay fundamento detrás, pero sigue siendo una manera, por ejemplo, de captar un público para X objetivo. Comprendiendo eso, también saber qué tipo de contenido consumes y que, por ejemplo, en este caso no son recetas, no son programas como tal que una persona va a consumir, realizar y con eso se va a convertir o en bikini o en wellness, de que, híjole, por error le mandé esa publicación a un camarada y pasó de ser Classic Physique y ahora ya compite en bikini, no va a pasar algo semejante, sino conocer que, ok, hay distintas características para, de forma genérica, cada categoría, pero que se tienen que adecuar al individuo, como lo que comentaban ahorita, por ejemplo, el factor tiempo, etcétera. Y que eso implica que la práctica basada en evidencia no es meramente citar abstracts en PubMed, y decir, lo dice este artículo, es como que partir de ahí, pero junto con tu experiencia y junto con la respuesta que estás obteniendo con esta persona. ¿Puedo agregar algo que no es Claro, de lo dale, que estamos platicando, dale, dale. pero va muy bien con eso? El otro día, el término de evidence-based practitioner o practicante profesional basado en la evidencia es bastante curioso porque que vemos típicamente como los 3 circulitos, ¿no? Que los 3 circulitos que se unen en el punto perfecto. ¿Y cuáles son? Son basarte en la ciencia, basarte en tu experiencia y en las preferencias de tu cliente. Adam Minkins hizo un post que me encantó y por eso, ahorita que comentaste eso, quise sacarlo al tema, en donde Adam Minkins dice, como que la gente tiende a confundir qué significa esto. ¿Por qué? Porque a veces vemos gente que dice, no, se lo puse porque lo prefiere. Es parte de ser basado en la evidencia. Es como, no, es que no funciona así. Y él quitaba la imagen de los 3 círculos y lo ponía como una pirámide. Y es más bien, no, la ciencia nos guía. Y la ciencia te va a decir que hay 5 o 6 herramientas. Pero ¿cuál es tu experiencia con cada herramienta? Si tú no tienes experiencia con 3 de las 6 herramientas, pues no programes las 3 herramientas con las que no tengas experiencia o conocimiento, por ejemplo. La ciencia nos da 6 herramientas. Va, validados, tienen buena fiabilidad, vamos a integrarlos. Después, como profesionales, tendremos más o menos experiencia con ciertas herramientas, más conocimiento con ciertas herramientas, y de esas 6, por ejemplo, yo soy bueno con 3. Bueno, de esas 3, se las puedo presentar a mi cliente y él puede elegir una de esas 3. Ahí es la parte de sus preferencias. No solamente es como qué prefiere, más bien es yo como profesional leo la ciencia, practico, me expongo a ella, me educo con ella y te presento opciones de las cuales tú puedes elegir. Y para mí, cuando yo leí eso, dije, es una mucho mejor manera, por lo menos yo antes lo veía como, sí, no lo hacía tanto así, pero lo veía un poquito más así con la imagen de los 3 círculos. La manera en que lo presentó Aaron Minkins se me parece más bien como un funnel, como un proceso para presentar opciones y que de ahí pueden elegir. Y creí que podría ser de interés para los demás porque, bueno, a mí me emocionó bastante leerlo. Sí, creo que eso delimita el querer utilizar todo lo que dice la ciencia y ponerlo en un Ujú. post de Instagram y resultar que de eso nada más conoces y has aplicado 2, 3 cosas de lo que dice el post y a tu Ujú. cliente no le presentas ninguna y nada más le presentas 2 de las que muy inseguro estás y resulta que eres evidence-based. No, y yo no confío en eso. Yo en un congreso me tocó ver a alguien que conozco de antemano y era de que
Voy a cambiar el tema para que no sea tan directo, porque me cae bien. No quisiera lastimar sus sentimientos. Digamos, no sé, entrenamiento de resistencia para atletas de endurance, ¿no? Y yo así de, bro, tú nunca has entrenado a nadie de endurance y aparte sé que no estás estudiado en la resistencia, o sea, que no tienes la experiencia, ¿no? De ese evidence-based practitioner. Y literal, cuando vi la presentación, literal, la presentación hacia el pie de la letra era un copy-paste de, de un paper que tenía el mismo nombre. Y fue como de, no, hermano, así no se hace. No. Tú los conoces, Dani, tú lo conoces, pero omitamos nombres el día de hoy. El día de hoy solamente. El día de hoy. De Solo hecho, porque es el episodio No, no, 70. no, este podcast, porque el día de hoy ya no omití. Ya si vieron mi Instagram, ya hice Ah, sí, 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 menciones la el vez. día de No, hoy. sí, sí, sí. ya le estoy marcando. Espérame, güey. No, pero qué Se está bueno uniendo al que Zoom. se comenta. Hay que ser transparentes en ese aspecto. Pero lo importante es que a Sí, güey. partir de este tipo de cosas que aunque se pueden entender como, no sé, llámale ataques, creo que hay siempre Ujú. oportunidad de aprendizaje. No sé Un cómo llamarles, chingo. pero es, por ejemplo, que mira, a lo mejor esto de aquí se puede mejorar y pues sí, la verdad es que sí es difícil, obviamente todo eso Daniel, lo digo. ¿Mande? si me miras a los ojos, ¿podrías perderte en mis ojos o no? No No sé tanto si los como si veo me porque mira a los míos. se ve un poco oscuro. No sé si pudiera, Los pero tuyos se ven cafés ahorita, güey. sí, es que bueno que no se ven rojos, porque dice por ahí una canción de Control Machete, te traigo entre ojos, los traigo Pero sí, rojos. Pero pero no, sí, totalmente. últimamente A hay veces, mucha mira, oportunidad de aprender. o sea, al final del día, el mío fue un ataque. El que hizo, el que publiqué hoy fue un ataque directo, porque es una persona que está constantemente, si haces esto así, eres un imbécil, si haces esto así, no tienes ni una maldita idea, o sea, él de antemano abre el ataque, ataca a la gente, le habla mal a la gente, lo retas al debate, nunca debate, ya lo he hecho previamente, y entonces el mío sí era un debate, pero cuando pasabas a mis videos era una oportunidad de aprendizaje para el resto de las personas. Claro. Sí, sí, sí. Sí, Esa parte de ganar sí o está ganar. chido el debate. Listo. Muy Pues ahí bien. está, carnales. Nada, digo, nuevamente agradecer a todos por su tiempo. Creo que ya tocaron bastantes puntos respecto a cómo pudimos desarrollar esos posts, opiniones, todo lo demás. Carnales, nuevamente, muchísimas gracias. Jay, Dani, nuevamente, güey, qué chingón por parte de los posts, qué buen trabajo hicieron y se los repito, se los aplaudo. Nada, gracias por su tiempo, por venir a platicarlo. Y obviamente, carnales, obviamente no nos podíamos ir sin las recomendaciones musicales. Por más que este podcast va a ser de 2 horas, no hay pedo, tenemos que poner las recomendaciones ¿Vamos musicales. para dos Entonces, horas? No. quién sabe, güey, es que no vi cuándo empezamos, pero pues ya son casi 10:20, entonces pues por ahí. Carnales, pues no sé, ¿quién pedas? Jay, como invitado, carnal, ¿qué recomendación les dejas a los Gym Rats? Nomás no me odien, malditos mexicanos llorones, Yaritza y su esencia. Y ya sabía, Esta noche. Sí, sí, controversia. la neta está con Sí, madre. 100%. Está con madre esa rola, güey. No, Ahí pero sí me tenemos. sorprendió cómo la gente se puso a llorar con eso, pero adelante, esa es mi recomendación. Ahí Fíjate tenemos. que algo así platicábamos con Mike Israel, de que en México nos ofendemos cabrón cuando dicen alguna cosa así, pero no somos pues tampoco los más prudentes cuando se trata de hermanos de Latinoamérica, así que Claro. Sí, sí, sí. entiendo de dónde viene eso. Totalmente. El vato nomás dijo, me gusta más la comida en la ciudad donde crecí, güey. Pues vaya, vato allí creció toda su vida y comió la vida y ya, güey. Pues le va a gustar más y listo. No estamos obligados a que. ¿Cuántos mexicanos no comen ¿Cuántos mexicanos no comen menudo? Te dicen guácala, menudo guácala. Totalmente. A mí me encanta el menudo, pero ¿cuántos mexicanos no lo comen? Pues, pero adelante, ahí está Yaritza y su esencia. Va a venir a Guadalajara. Recuerden que está su tour VIP 1,000 pesos. Los boletos para que Ahí ya hay disfruten. claro, Ahí está. claro conflicto de interés que vamos a... Claro, claro, claro que va a haber ahí. Fer, Yo Dani. pongo la rola se llama Don Nadie, mi rola. Qué chingón. ¿De quién? ¿De quién es Así Fer? se llama. Giovanni Ayala. Ahí quedó. Dani, ¿qué nos dejas para esta semana? Estaba escuchando los discos de cuando yo estaba morro que sacó Eminem y me acordé de Sing for the Moment
No. Temazo. Tú Eminem fuiste en por las ahí. historias, creo, ¿no? Sí, exacto, de Sí, su sí, lo disco vi. Bueno Show. No, es que cuando salieron esos discos, canal, todo el mundo teníamos prohibidos porque decían muchas groserías, porque no, ¿cómo escuchas? Y son muy buenos. Despídanse de mi morro. Ya está dormido, güey, que ya le Pues, den de comer, dice. sí, cabrón. Saco Pues tus bueno. ojos. Y, no, güey, sí parece a mí. Déjalo bajo. Ah, bueno. Pues bueno, pues ahí quedó. Yo de recomendación musical para esta semana les dejo igual una rola que puse en mis historias que me gustó mucho. Se llama Más Humano de Latin Mafia. Gran rola. Espero ahí les guste, se las dejo. Y pues nada, carnales, como siempre, igual, Jay, igual dejamos tu perfil en la descripción. Aquellos interesados, sobre todo, en realmente educarse respecto a eso, pues bueno, está la parte de la academia que tiene Jay, realmente que sin lugar a dudas es una gran herramienta que tenemos. Creo que Ferdan y yo estamos bastante de acuerdo con ellos que pues Jay es una verga en ese aspecto. Entonces, pues nada, canales, ahí les dejamos todos los links en la descripción de los que comentamos del inicio, Ferdan y míos y Jay. Muchas gracias, Jay, por ser invitado del episodio número 70 de Gym Rats. Tercera ocasión aquí y no dudo que venga una cuarta. Entonces, pues nada, carnal. Un abrazo y nos estamos viendo en el episodio número 71. Chau.